Saludos y bendiciones, bienvenidos una vez más a Pensamientos de un Peregrino por Roland Brock. Estaremos dando continuidad al estudio del Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Vemos acá en el verso 29 que Juan el Bautista da una declaración fundamental. Su rol como profeta, como este mensajero que va delante del Mesías para anunciar y proclamar su, su venida, su llegada y su pronta entrada ya en su ministerio público. Juan el Bautista dice que él menciona, él, él mira, vio Juan a Jesús que venía a él. Jesús se estaba acercando a Juan. Y en ese momento él proclama estas palabras: He aquí el Cordero de Dios. Quise destacar la palabra cordero en rojo. Es una de las palabras claves en todo este pasaje. Y luego lo va a repetir más adelante. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, es sumamente importante para ubicarnos en el contexto histórico y en el profundo peso que tiene esta declaración. Es importante ubicarnos, por ejemplo, en cuál es el comienzo, el origen de, de la Pascua, por ejemplo. Cuando miramos en Éxodo 12, preferiblemente todo el capítulo de Éxodo 12, voy a destacar solamente el verso 1, 2 y 3, pero todo el que pueda preferiblemente lea el capítulo completo. Dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. En todo este capítulo 12 del libro de Éxodo, estando todavía el pueblo de Israel bajo esclavitud en Egipto, Dios instituye, constituye, instaura lo que es la Pascua, la fiesta más solemne, pudiéramos decir, la fiesta más conmemorativa y representativa de lo que es la nación de Israel. Todo esto está en el contexto, en la víspera ya de la última de las 10 plagas, que viene a ser la muerte del primogénito, de los primogénitos. Dios le dice a ellos que tomen un cordero y da las especificaciones en todo ese capítulo 12. Un cordero sin mancha, sin contaminación, un cordero de un año. Dice que lo van a tomar el día 10, lo van a tener en posesión hasta el día 14, ya en la tarde, caída la noche, ya ese cordero va a ser sacrificado, la sangre va a ser puesta en un lugar específico, en los dinteles, en las puertas o ventanas. Y allí da todo el detalle. Allí se menciona qué se va a hacer con la sangre y qué se va a hacer con el cordero en sí. Debe ser asado al fuego, debe comerse
pronto, no deben quedar sobras para el otro día, debe ser por familia. eh, si el grupo de personas es muy pequeño para comerse un cordero, debe ponerse de acuerdo con algún vecino inmediato. Todo eso está registrado en el capítulo 12 del libro de Éxodo. ¿Y qué concordancia tiene estas palabras de Juan el Bautista al decir, al mirar a Jesús acercarse y decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Recuerdo que desde niño esta frase, esta canción eh, muy nombrada dentro de la Iglesia Católica, eh, todavía la tengo en memoria. No la voy a cantar porque soy pésimo cantando, no pego ni una nota. Pero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Miles o millones de personas pronuncian esa expresión, esa canción y no tienen eh, una real conciencia y comprensión de lo que eso significa. Sin embargo, Juan el Bautista, por revelación de Dios y del Espíritu Santo, comprendía perfectamente que ese Cristo, ese Mesías, el Hijo de Dios, que estaba delante de él en ese momento, Juan el Bautista pronuncia esta declaración diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, este Cordero que año tras año, en el primer mes del calendario hebreo, ustedes pueden buscar la palabra, la expresión, el mes de Abib, que es el primer mes, también conocido como el mes de Nisan, el primer mes que para nosotros en nuestro calendario gregoriano sería el primer mes del año, es enero, todo el mundo sabe eso. Sin embargo, en el calendario hebreo es diferente. Ese mes de Abib, de Nisan, corresponde a parte de marzo y abril, que es cuando se toma la Pascua para el pueblo judío, hebreo. Todo esto se lo digo como, digamos, una antesala y en un sentido de conocimiento general. Pero lo más importante acá es destacar que ese cordero que año tras año, en la conmemoración de la Pascua, se venía sacrificando, era un símbolo, un prototipo, una analogía, una imagen, un reflejo del verdadero cordero, que es Cristo, que fue inmolado, que fue molido. Cuando leemos Isaías 53, vemos toda esa expresión que está allí. Eh, Hay muchos detalles que muchas veces se pasan por alto. La escritura dice que sus manos fueron horadadas, se horadaron, fueron perforadas. Claro, allí están los clavos en las manos y en los pies. Dice que su barba fue mesada, fue arrancada. Le mesaron la barba. Su ropa fue repartida en suerte. Estaba desnudo. Sin embargo, cuando vemos esos cuadros de un Cristo crucificado, siempre lo vemos allí con el pañuelo allí, ese pedacito de túnica, de trapo. Pero todo eso representaba un escarnio y una vergüenza y bien lo expresa la frase cuando dice que por nosotros se hizo maldición, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero volviendo al pensamiento de Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo siempre fue la imagen de ese Cordero que iba a ser sacrificado una vez y para siempre, como lo destaca muy claramente el libro de Hebreos, convirtiéndose en nuestro sumo sacerdote, un sacrificio perfecto una vez y para siempre. Esta declaración de Juan el Bautista es muy, pero muy importante tomarla en cuenta. Y vemos que en el verso 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Este primero que yo podemos verlo, o este antes de mí, podemos verlo claramente en la declaración que hace el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 20.
El apóstol Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Claramente el apóstol Pedro, inspirado y guiado por el Espíritu Santo, escribe estas palabras. Eh, Juan el Bautista está diciendo, este Cordero de Dios es antes de mí, es primero que yo, es antes de todas las cosas. Y es lo que vemos en esta declaración de Pedro. Ese Cordero siempre estuvo en el pensamiento, en la omnisciencia, en el conocimiento previo de Dios de todas las cosas, en su sabiduría, pudiéramos resumirlo. Siempre estuvo en la mente de Dios. Cuando yo leo este verso de Primera de Pedro y me dice que este Cordero, sin mancha y sin contaminación, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, yo no necesito ser un teólogo ni muy erudito para yo entender que Dios aún no había creado el mundo, el universo conocido. Dios aún no había creado al hombre, a Adán, a Eva. El hombre aún no había pecado. Y sin embargo, ya en la mente de Dios estaba el Cordero, estaba Cristo como propiciación, como expiación. Dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Todo esto ya estaba en la mente de Dios, todo este plan de redención, de reconciliación, de restauración de la humanidad, siempre estuvo en el plan de Dios. No fue algo como que Dios improvisó, ok, Adán y Eva pecó, se salieron de mi plan, hubo algo allí no inesperado, fuera del control de Dios y se inventó. No, siempre estuvo en la mente de Dios. Hay, hay misterios y mucha sabiduría y profundidad en todo esto que yo no pretendo abarcar acá en este estudio, pero sí quisiera tomar la oportunidad de mencionar estos aspectos que les estoy mencionando. Ya aquí vemos entonces claramente que Juan el Bautista reconoce en todo momento la autoridad superior de Jesús y lo va a seguir declarando en los siguientes versos. Yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio. Todo esto que Juan está hablando es un testimonio. O sea, Juan está diciendo, yo soy testigo. Así como los apóstoles toman posición de ser testigos de Jesús, de su muerte, de su resurrección, de su gloria, así Juan aquí, en, en apertura del ministerio público de Jesús, ya Juan está dando testimonio. ¿Por qué? Porque él dice, yo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Aquí hay un paréntesis, ellos eran primos, ellos eran familiares. Sin embargo, dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, esta es la declaración de Juan el Bautista, yo le vi descender el Espíritu sobre él, vi cumplirse lo que Dios, aquel que me envió a bautizar, me dijo, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí ya con estas palabras, básicamente pudiéramos dar por sentado, por culminado, aunque no al 100%, el papel, el rol de Juan el Bautista. Y esa declaración, tal cual como la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es el mismo sentido de testimonio y de declaración que da Juan el Bautista de Jesús. Y nuevamente más adelante, en el siguiente estudio, vamos a ver que una vez más se repite. Acá les comparto parte de la cita que usé de Éxodo, capítulo 12. Les recomiendo que lean todo el capítulo para que puedan ver muchos más detalles.
el texto de Primera de Pedro y seguimos adelante. Bendiciones.